Saludos a todos, estamos nuevamente aquí, Gloriana y yo, estudiando el libro de Romanos. Increíble carta, una obra maestra del pensamiento y sobre todo del espíritu, una explicación tremenda acerca de nuestra fe, las raíces de nuestra fe. Pero vamos a entrar en materia, es un capítulo muy denso, bellísimo, profundo. Abre tu Biblia, capítulo 5 de Romanos. Toma nota porque hay mucho aquí que explorar y le vamos a entrar desde ya. Déjanos saber en el chat tus motivos de oración, tus comentarios, sobre todo desde dónde nos estás viendo. Y bueno, vamos ahí, entramos en materia. Sí, un placer estar con ustedes aquí hoy revisando el capítulo número 5 del libro de Romanos. Estábamos conversando, Danilo y yo, y realmente el apóstol es increíble la manera en que escribe o cómo Dios realmente llama a una persona tan preparada, una persona que puede dar una defensa de la fe de la manera en que lo hace. A mí me parece impresionante porque es como si él mismo estuviera debatiendo con él mismo. Por eso usted va a encontrar pensamientos encontrados, cómo él mismo se defiende, porque de aquí a que cualquier persona que leyera esta carta y piensa algo, el apóstol ya da una respuesta. Y eso es lo que vamos a ver acá. Recordemos que en los capítulos del 1 al 3, lo que hace el apóstol es presentar la necesidad de un perdón, la necesidad de la justificación. Y eso lo vemos de los capítulos 1 al 3. Te interrumpo para decir, sería bueno explicar que usamos términos teológicamente muy técnicos. La justificación. La justificación es el acto por medio del cual Dios nos declara inocentes, justos, libres de pecado. Y de eso estamos hablando en este capítulo. ¿Qué resulta de esa obra de Cristo por la cual nosotros fuimos hechos justos? ¿Cuáles son los beneficios, el resultado de esa justificación? En resumen, lo que está haciendo Pablo del capítulo 1 al 3 es hacer una radiografía del ser humano, de la realidad sin Dios del ser humano, de la necesidad del hombre de un perdón. Luego en el capítulo 4 vemos el camino que Dios usó para ese perdón. Y ahorita en el capítulo 5, el camino por supuesto es la cruz, Jesucristo, el sacrificio. Pero ahora en el capítulo 5 es muy lindo porque vamos a ver los frutos, los beneficios, o sea, las felices consecuencias de este acto de perdón de pecados y de declararnos justos. Vamos a dividir este capítulo en dos grandes grupos. Número 1, ¿qué es esto? Los beneficios o el resultado que tenemos en la justificación. Y número 2, vamos a ver cómo termina el apóstol haciendo un contraste entre Adán y Cristo. Así que empezamos en materia, vamos a ver los resultados de la justificación. Empieza en el versículo 1 y vamos a ver 6 beneficios de ser justificados. Algunos son pasados, otros van a ser presentes y otros beneficios van a ser futuros. Empezamos. El primer beneficio que afirma Pablo lo vemos en el verso 1 del capítulo 5. Él dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos, eso es pasado, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos, eso es presente, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Quiere decir que es posible que nosotros ahora, gracias a esa justificación, ahora tenemos una relación armoniosa con nuestro Dios. No hay nada que se debe. Qué bonito es cuando uno resuelve un conflicto. La relación tiene otro sentido. Por eso dicen que son mejores las reconciliaciones que cuando no hay problema. Porque realmente ante un amor fracturado, ante una relación fracturada, cuando se ha pagado el precio para la restauración, como que se valora más la relación. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Echa mano de que ahora tienes paz, tienes una relación de cara a cara con Dios, ya no de estar más allá escondido, trabajando o trabado con culpa, sino una relación de cara a cara con Dios. ¿Cuál es el segundo beneficio? La segunda bendición o beneficio es que tenemos acceso a esta gracia, es lo que dice Pablo en el verso 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Bellísimos
los detalles tú y yo como creyentes, tú y yo que hemos creído en lo que Jesús hizo por nosotros, a nosotros se nos dio acceso. Y es muy interesante como se dice, no es que entramos, se nos dio acceso a alguien que es el dueño de la casa, nos dio permiso, nos abre la puerta y nos da permiso de entrar. ¿A dónde? A un estado espiritual de gracia, donde tenemos acceso al Señor. Y en ese estado permanecemos, dice Pablo. Tú y yo vivimos en comunión con Dios, vivimos en el favor de Dios y no es algo que se experimenta un fin de semana y salimos y entramos. No, permanecemos en ese lugar. Esa es la bendición que nos trajo la justificación. El tercer beneficio está en ese mismo versículo 2. Termina el apóstol diciendo, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Cuál es el beneficio de aquí? Que nos regocijamos en nuestra esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Aquí hay un elemento que produce una alegría, pero es para algo que viene en el futuro. Cuando el apóstol menciona aquí la palabra de la gloria de Dios, de participar en la gloria de Dios, él ha venido hablando en el libro de Romanos que la gloria de Dios se ha venido manifestando al mundo. ¿Cómo? Primero, como lo vimos al principio, en una forma general en su creación. La gloria de Dios se manifiesta en su creación. Pero fue más allá. La gloria de Dios se hizo carne a través de Jesucristo. El verbo encarnado, esa es una de las manifestaciones de la gloria de Dios. O la expresión, tal vez más perfecta y determinante de la gloria de Dios es Jesucristo, porque es el reflejo mismo de Dios, no solamente en sus atributos, sino en su acción, en su amor, salvando a la humanidad y sobre todo en la resurrección. Exacto, esa ¿verdad? es la tercera parte de la gloria, la tercera manifestación de la gloria de Dios es precisamente la resurrección. No solamente que Jesucristo se encarnó, sino que que Él dijo o Él demostró a través de la resurrección que es el Señor y ratificó todo lo que había prometido. Y al hacerlo, la razón por la cual hablamos de futuro es porque nos promete Exacto. que un día nosotros vamos a resucitar como Él lo hizo. Claro. Y bueno, la descripción en el Nuevo Testamento tiene varios aspectos, pero la esperanza de verlo un día es parte de lo que está diciendo Pablo. Un día vamos a verlo a Él en su gloria. La Biblia dice que Él va a descender con toda su gloria junto a los santos ángeles para establecer su reino en la tierra, pero a la vez no solamente vamos a ver su gloria, sino que hay la promesa de que vamos a reflejar su gloria también. Dice exactamente participar de la gloria. ¿Y cuál es la promesa? Ahorita nosotros estamos, aunque fuimos liberados de ese pecado en nuestra vida, fuimos perdonados, todavía seguimos lidiando con el pecado, pero la promesa de la gloria de Dios o de participar es de participar como Jesucristo en resurrección, en un cuerpo glorificado, en poder ver a Dios cara a cara, pero sobre todo estar libres de la presencia del pecado. Yo creo que eso es lo que el apóstol está diciendo. O sea, no nos quedamos aquí, hay una visión más grande de poder ya ser parte de esa gloria de Dios. Nos lleva al cuarto punto, el cuarto beneficio de la justificación y que está muy ligado al que acabamos de comentar, y es que si hay una esperanza gozosa de que un día vamos a participar plenamente en la gloria de Dios, hoy podemos encontrar esperanza en medio del sufrimiento. Y la cuarta bendición es, nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Dicen los versos del 3 al 8. Léelo conmigo. Romanos 5, 3 al 8. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Pablo está hablando de dificultades, que literalmente en el original quiere decir presiones, y que se refiere no a problemas financieros o de salud o de familia,
puntualmente se está refiriendo a las presiones que sufrían los cristianos en el primer siglo, el sufrimiento por la fe, y que es un común denominador de ellos con nosotros aún el día de hoy. Hay un periodista que me decía hace unos años, estando en Costa Rica, ¿qué piensas tú de cuando se ataca o estos artículos que salieron acerca de las iglesias y etcétera? Me decía él, ¿te extraña que esto pase? ¿Cuál es tu impresión? Y le dije, no. ¿Por qué? Me pregunta él. Bueno, porque los cristianos siempre hemos padecido persecución. Siempre hemos tenido que luchar por nuestra fe. Se malinterpreta nuestra fe, se atribuye la pasión por Dios con muchas cuestiones. Y entonces Pablo habla de que si hoy sufrimos por nuestra fe, lo hacemos con la claridad de que el sufrimiento es parte del paquete de nuestra fe. De hecho, el sufrimiento es nuestro camino hacia esa gloria de la que estamos hablando. O sea, los cristianos sabemos que para llegar a ser como Jesucristo tendremos que Abrazar la cruz. abrazar la cruz como le Tal tocó a cual. Él para seguir hacia la gloria. Ese es el camino que Él nos mostró a nosotros. Y el sufrimiento, por lo tanto, no solamente es la senda para llegar a la gloria, sino que también es el camino para madurar. Y es lo que Pablo está diciendo acá en estos versículos. A través del sufrimiento maduramos. ¿Y cómo maduramos? Con el desarrollo de la entereza, de la perseverancia, de la resistencia en medio de todo. No colgamos los tenis antes de tiempo. No nos enojamos con Dios tampoco. No culpamos a los seres humanos y oramos que caiga fuego sobre los que no creen. No, nada de que ver. Entendemos que el sufrimiento es nuestro camino para madurarnos y hacernos como Cristo. Y por eso entonces podemos alegrarnos en medio de los sufrimientos. Sigue diciendo el apóstol en el verso 5, el quinto beneficio, dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es precioso este quinto beneficio porque viniendo en este tema del sufrimiento, el sufrimiento viene a ser entonces el mejor contexto en donde podemos estar seguros del amor de Dios. Y ese es el verdadero fundamento donde descansa nuestra esperanza, en el inmutable amor de Dios. Yo creo que nuestra esperanza no es la esperanza que tiene cualquier persona como, oh, yo espero que el tiempo cambie, oh, yo espero que la situación financiera mejore. No, no es ese tipo, porque esa es incierta. Esta esperanza que está hablando el apóstol es que nuestra esperanza es segura. ¿Por qué? Porque tiene su base en el amor de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros del amor de Dios? Aquí dice, yo sé que mi esperanza no va a acabar en desilusión, dice, ¿por qué? Porque yo sé con cuánta ternura nos ama Dios. Y la primera razón, hay dos razones que el apóstol va a empezar a explicar. ¿Cuáles son las razones del amor de Dios? Entonces dice, la primera razón dijo, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestros corazones. Entonces la primera razón es que Dios nos ha dado ya su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es un regalo a los que son justificados, un regalo a los que reciben el perdón de Dios, a los que creen que la obra de Jesucristo les ha limpiado de todo pecado. Viene un derramamiento, no como el derramamiento de la manifestación del Espíritu Santo que ocurrió en Hechos 2, sino es el Espíritu Santo. Dice otro verso, dice que se levanta nuestro espíritu resucita para entrar en una comunicación de espíritu a espíritu. Más adelante en Romanos 8 el apóstol va a decir, el espíritu le va a dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, por ejemplo. Pero en este caso, el Espíritu Santo nos da el testimonio a nosotros de disfrutar el amor de Dios, nos asegura esto. Es muy importante, perdón que te interrumpa, pero me parece muy fuerte para nosotros, muy especial pensar que especialmente en un momento de sufrimiento en el que uno puede tender a dudar de Dios, de su amor, esté el Espíritu Santo ahí y
¿Cuántos de nosotros Ay, lo qué hemos lindo. experimentado? Sí. Está presente en el momento que a veces menos uno lo espera, para Mm. dejarte saber, Dios te ama, Dios está aquí, aunque no No lo estás sola. sientas, no estás solo. Y ahí son tantos momentos y tantas oportunidades en que tú podrías contar, yo podría contar, Pablo podría contar. Me parece estarlo escuchando cuando hablaba de que después de tantos días de náufrago, el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, no temas, eh, todos están a salvo, todos van A estar bien. a estar bien. Y ese es el amor de Dios en un momento de mucho temor, de mucha zozobra, diciéndole, aquí estoy, ¿no? Qué consuelo más tremendo. Eso es lo que trae la experiencia del Espíritu del Sí, Señor a sí. la vida de nosotros. Qué bello eso, de verdad, que dejarnos eh, renovar completamente por el amor de Dios es algo bello. O sea, que estemos conscientes de que Dios nos ama, eso es un regalo precioso. ¿Sabes por qué? Porque también en el amor está la base de las relaciones. Un niño necesita crecer saludable sabiendo que sus padres le aman. Un matrimonio crece saludable sabiendo en el amor, o sea, se basa en el amor, en un vínculo fuerte del amor. Igual con Dios, no puede ser diferente y el Señor se ha encargado de darnos ese testimonio a través de su Espíritu Santo en nosotros que nos dice y nos recuerda, soy amada, eres amado. Y la segunda razón que presenta el esposo de cómo a través del sufrimiento también se puede ratificar el amor de Dios es que él mismo abrazó el sufrimiento por amor. La cruz, eso es lo que viene a decir el apóstol, versos 6 al 8 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. A fin de captar toda esta idea de estos párrafos, es necesario que recordemos que un amor que no da no es amor. Un amor que demanda no es un amor genuino. El amor da, el amor se entrega. Dice así el libro de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Gálatas 3:20 también nos dice que Jesucristo me amó y por lo tanto dio su vida por mí. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. O sea, fue en el momento preciso en donde ya se evidenció que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que Dios amó tanto el querer reconciliar a su pueblo, el querer darnos perdón y salvación, que Él se entregó. Y así es. Ahora, hablabas el otro día sobre este tema de qué importante entender que ese amor que da es un regalo, o se puede expresar a través de un regalo. Y bueno, los regalos tienen diferentes formas y valores. Y básicamente lo que tenemos que resaltar acá es que Cristo fue un regalo muy valioso. El Lo más. más valioso del cielo. No nos envió un ángel, no creó otro hombre que tuviera el sacrificio. Él mismo decidió venir. Dios mismo se entrega. Wow, o sea, ese es el regalo más valioso. Yo no sé si tú te has estado de pronto ahí pensando, no me valoran, no me entregan un regalo. Mira la cruz. La cruz vuelve a confirmarte. Te amé y yo entregué mi vida. Lo mejor se ha entregado para ti. Y también, por otro lado, hay muchos regalos que se entregan porque las personas valen, porque hay honra. Entonces hay regalos que se entregan para de alguna manera demostrarle lo que importa a esa persona o la honra que tiene esa persona. Hay un proverbio que también dice que uno no se presenta delante de los reyes con manos vacías. O sea, uno precisamente una forma de manifestar la honra es dando un regalo. Pero aquí Dios no dio un regalo a alguien que merece honra. Dijo, mientras éramos aún pecadores. Jesucristo lo dijo de otra manera. Mientras éramos enemigos, Él nos dio el regalo. Y aquí es donde más se demuestra el amor de Dios.
porque Él no está tratando de complacer a alguien que tiene o merece la honra. Éramos enemigos de Dios, éramos pecadores, pero aún así nos dio sus regalos, el morir en la cruz y salvarnos. Bellísimo. Voy a uno de mis versículos favoritos en este pasaje que me lleva a la quinta bendición de ser justificados. Recuerda, justificados quiere decir o es el acto por el cual Dios nos declara inocentes, libres de culpa por medio de Jesucristo. La quinta bendición de ese acto es que seremos salvos, completamente salvos por medio de Jesucristo. Versos 9 al 10, léelo conmigo. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. El pecado merece un juicio y el juicio es la muerte, es la condenación. Pero para aquellos a los cuales Dios les ha ofrecido el perdón, Pablo dice, tenemos la completa seguridad, no solamente de que nuestros pecados fueron perdonados, sino de que la condenación no nos alcanzará a nosotros. Y dice, pues nuestra amistad con Dios, esta es mi parte favorita, Gloriana. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Qué Bellísimo. belleza. Nuestra amistad fue restablecida por medio de Jesucristo. Hay una sexta bendición ahí. El verso 11 dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. El otro beneficio es que ahorita podemos alegrarnos. Regocíjate en Dios, en la relación que tienes con Dios. Deja de alegrarte en tus beneficios, en que vamos a recibir la gloria, en que no es que dejes, sino que lo que está diciendo el apóstol aquí es, levanta un poco la mirada y ahora alégrate en la clase de Dios que tenemos, en su misericordia, en el corazón de Dios para nosotros. Y algo que es lindo es que este versículo deja claro que una de las características principales que tiene que haber en los creyentes es el gozo. El gozo de disfrutar a Dios. Y yo creo que esto puede ser un buen medidor para nosotros cuando no sentimos gozo. Sí. Porque el gozo no podemos ponerlo superficial a un punto de sentimiento. Tenemos que llevar el gozo a un punto de convicción para que sea permanente en nuestras vidas. Quiere decir que cuando nosotros realmente recordemos, o sea, si no siento el gozo, si estoy en un momento donde no se siente, yo recuerdo, pero ¿sabes qué? Yo tengo un Dios que es tan misericordioso, tengo un Dios tan amoroso que no vale la pena que yo deje perder mi gozo, que vale la pena que yo vuelva a echar otra vez mano de lo que Él me ha dado y volver a traer mi salud de alguna manera emocional y espiritual a donde tiene que estar, no en circunstancias, sino en el hecho de la clase de Dios que tenemos. Y ahí el apóstol te está diciendo, ¿sabes qué? Alégrate, otra vez te lo dice, alégrate por tu nueva y maravillosa relación con Dios. Ahora somos amigos de Dios, casi nada, ¿no? Casi nada. Esta es la primera parte del capítulo. Tenemos escasos 15 minutos para cubrir la segunda parte y es muy densa y muy bella. Entremos de una vez allí en el verso 12. En esta segunda parte del capítulo vamos a estar viendo cómo Pablo nos ayuda otra vez a entender cómo tenemos que vernos fuera de Cristo, cómo tenemos que vernos ahora por lo que Cristo ha hecho. Y para lograr eso, él usa dos figuras, dos símbolos de la humanidad. Adán, como la figura del ser humano sin Dios, caído, y Jesucristo, el hombre perfecto, el hombre que vivió en la perfecta voluntad de Dios, en obediencia a Dios, haciendo la voluntad de Dios y reflejando la gloria de Dios en él. Y para los creyentes, esta es una imagen muy gráfica, muy clara de lo que Dios ha hecho en nosotros. En el verso 12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos
porque todos pecaron. Así es que todo ser humano, simbólicamente hablando y en términos espirituales, según Pablo, estaba en Adán, cuando Adán se rebeló contra Dios y cayó. En él todos perdimos la gloria de Dios. En él todos nos convertimos en pecadores y recibimos como sentencia la muerte. En el verso 13 nos dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Y pareciera ser que Pablo hace una pequeña pausa en el verso 13, quizás pensando más en los judíos o en los que van a estar reaccionando diciendo, oye, pero estás hablando de Adán, estás hablando de Cristo, ¿dónde está Moisés en todo esto? Bueno, aquí está. La ley fue dada para hacernos conscientes del pecado, lo vamos a leer en un minuto, pero Pablo dice, aún cuando no existía ley, ya todo aquel ser humano que se había rebelado contra Dios había caído bajo el juicio de Dios porque había transgredido la ley aún sin conocerla, aunque la tenía plantada en el corazón. Sí, la ley moral de Dios. La ley moral de Dios estaba plantada en el corazón. Y con esto Pablo está tratando de establecer un punto y es, en Adán todos pecamos, todos caímos bajo esa cortina, aún los que no eran judíos, porque esa ley moral estaba plantada allí por Dios. Y yo creo que en parte él presenta la importancia de la ley de Moisés porque la ley de alguna manera detiene un poco ese corazón violento y salvaje hacia el pecado. Si recordamos en la historia bíblica y la historia de la humanidad, antes de la ley de Moisés hubo varios juicios. Estuvo primero el juicio de Sodoma y Gomorra, estuvo el juicio del diluvio y estuvo el juicio de la Torre de Babel. O sea, sin ley, la gente, al no decir no se puede hacer esto, pues no hay límite para el mal. Desenfrenó. Se desenfrena. Entonces lo que está diciendo aquí es que ante la caída de Adán, lo que viene es una decadencia espiritual y la ley, de alguna manera, aunque ahora dice, bueno, somos culpables porque transgredimos la ley, lo que está diciendo el apóstol es que si no hubiera habido ley, ya está más que demostrado a través del juicio de Sodoma y de todos los que mencioné, ya está más que demostrado que el hombre es un transgresor de toda una ley moral, de que era tan tremendo el pecado en la humanidad que Dios tuvo que raer y decir no. Y la ley pone un alto. ¿Por qué? Porque ya la gente sabe de que hay una consecuencia. Y no es que la ley te quite el poder del pecado, pero por lo menos aguanta un poco la maldad por la consecuencia de la transgresión. Y te hace, lo que vamos a leer, te hace consciente. Exacto. Consciente de tu pecado y vuelvo a decirte, como tú dijiste, te pone límites. Martin Luther King decía, yo no puedo controlar el mal en el corazón del ser humano, pero sí puedo limitarlo para que no me haga daño. Claro. Y por eso es necesaria la ley. La ley. Muy interesante. Verso 14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no obedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo que aún tenía que venir. Entonces, Adán aquí representa al ser humano, al primer hombre de la raza humana caída, pero este primer hombre realmente lo que está tratando de hacer el apóstol es apuntando a un segundo hombre, a uno que viene a cambiar la historia. A diferencia de Adán, uno que sí lograría una comunión con Dios o que la raza volviera a estar en paz y en comunión con Dios, así como fuimos creados originalmente. Dice los versos 15 al 17, dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos,
Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado. Amén. Y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Qué promesa de vivir en victoria del pecado. Gloriana, aquí Pablo está contrastando a Adán y a Cristo para que entendamos un poquito más de qué se está hablando aquí. Y hace este contraste en tres aspectos. Muy interesante esto. Número uno, hace un contraste entre Adán y Cristo en la naturaleza de sus acciones. Es decir, ¿qué hizo Adán? Adán transgredió la ley de Dios. Se desvió, en otras palabras, de la senda de la voluntad de Dios. Fue un acto abierto de rebelión y de autodeterminación, de autoafirmación. Yo soy más importante que Dios. Yo soy primero. En contraste, Cristo no. Lo que Cristo hizo al morir en la cruz es un acto de sacrificio. Él se rindió a sí mismo a la voluntad de otra persona. Podemos verlo, es increíble las dos naturalezas tan distintas de Adán y de Cristo. Se nos habla del contraste no solamente en la naturaleza de los actos de ellos, sino también las consecuencias. La consecuencia de Adán fue que trajo juicio y condenación a toda la raza humana. La consecuencia de la muerte de Cristo en la cruz, dándonos gracia, es el regalo de la gracia que nos declaró justos amigos de Dios. Y al final, ¿cuál es el efecto de lo que cada uno de ellos hizo? Adán reinó la muerte sobre todos los seres humanos y en Cristo reinaremos en vida aquellos que creemos en Él. Ese es el contraste que hace Pablo entre Adán y Cristo. Pero ahora vamos a ver una comparación muy interesante en los versos 18 y 19. Comparación entre Adán y Cristo. Dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Si nos miramos en Adán, nos vamos a ver pecadores. Fuimos declarados, por ese acto de Adán, fuimos declarados todos pecadores. Pero ahora el llamado es, mírate en Cristo, mírate perdonado. Si te miras en Cristo, verás que aunque no hayas hecho nada, eres declarado justo también. Y esas son palabras del Dr. Lloyd Jones. El verso 20 luego hace una pausa en ese paralelismo que venía haciendo el apóstol. Y quizá es para abordar y tocar a algunos creyentes judíos. Porque otra vez seguro en los creyentes judíos va a estar la pregunta, bueno, ¿y la ley entonces en dónde queda? Entonces el apóstol dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud del pecado, que era lo que estábamos hablando ahorita. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y en el verso 21 es el cierre, una celebración a la gracia por la que reinarán en vida los que creemos. Dice el verso 21, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bellísimo, ¿no? Me encanta cómo Pablo enfatiza y recalca
esto pasó en Adán, pero lo que Cristo hizo es mucho más. Esa es la consecuencia con Adán, pero la gracia de Cristo sobreabundó. Hubo mucho pecado, pero donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Hay una tendencia, hay una forma de pensar en algunas personas, algunos estudiosos a leer estos textos, en donde dicen, bueno, se dice que muchos pecaron en Adán y por lo tanto muchos también serán justificados en Cristo. Si hubo condenación para muchos en Adán, habrá vida eterna para muchos. ¿Significa eso que así como pasó con Adán, si todos pecaron en Adán, en Cristo todos somos hechos hijos de Dios automáticamente? Y la respuesta en el contexto bíblico es no. Aquellos que piensan que en Cristo el muchos o el todos de Pablo quiere decir que todo el mundo es salvo ahora, se llaman universalistas. Son personas que creen que la bendición de la que estamos hablando aquí alcanza a todo el mundo. Y escapamos pensar que el potencial de la bendición está para todos. Cristo murió por todos realmente. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo y se dio, y la sangre de Cristo es capaz de borrar los pecados de todas las personas que existieron, que existen y que van a existir. Pero eso no quiere decir que en la realidad pase si el corazón no cree. Se activa, por decirlo de alguna manera, esa bendición de que seas hecho inocente y amigo de Dios si tú crees en lo que Cristo hizo y pones tu fe ahí. Claro, y recibes y caminas en los beneficios, en estos 6 beneficios que menciona el apóstol. Yo honestamente nunca, yo dije, wow, pero este hombre cómo saca tantos beneficios de una justificación. Y a veces me quedo corta, a veces yo me quedo nadando en lo llanito y me estoy perdiendo de la diversión, de sumergirme en Dios. Y yo creo que la invitación del Señor para ti, yo creo que la bendición para ti, para mí, es realmente disfrutar y meternos en esa relación profunda y maravillosa con el Señor y disfrutar de todos esos beneficios. Me encanta cerrar como leías la frase del doctor Lloyd Jones. Mírate en Adán y te vas a entender que si no hubieses cometido un solo pecado sin haber hecho nada, ya estabas en pecado, eres pecador. Pero mírate en Cristo y sin haber hecho absolutamente nada para ganarlo, en Cristo ya eres justo, ya fuiste perdonado, ya eres un amigo de Dios. ¿Y cuál es la invitación para nosotros hoy? Una es que creamos en Jesucristo, claro que le abramos el corazón. Si Jesucristo no es tu Salvador, por esa razón creo que estás viendo este estudio bíblico, para que le abras el corazón a Él. Él quiere salvarte de tus pecados. Él quiere hacerte amigo de Dios. Pero si ya lo eres, la invitación del Señor creo que es, mírate en Cristo. Mírate, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de cosas que están imperfectas en tu vida. En Cristo eres justo. En Cristo eres amigo de Dios. Es por gracia. Así es que la promesa del Señor es reinaremos en vida a través de nuestra fe en Jesucristo. Cualquiera que sea tu lucha, cualquiera que sea tu reto, hoy tienes todo lo que necesitas tener para levantarte de allí, para seguir adelante y para reflejar la presencia del Señor en tu vida. Toma eso, tómalo, abrázalo hoy y démosle gracias a Dios por esto. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por la abundancia de la manifestación de tu gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos ese regalo y decidimos permanecer en Él, Señor. Tú fuiste el que nos abrió la puerta a esta inmensa gracia en la cual vivimos. Nos abriste la puerta no para visitar tu presencia, sino que para permanecer ahí. Y allí es donde nos plantamos y allí es donde queremos estar. Y sabemos que la condenación no es parte de nuestra herencia,
sabemos que la gracia, la misericordia, la sonrisa del Padre, la ayuda del Espíritu Santo, el sabernos amados por Dios, esa es nuestra herencia y ahí permanecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno estar juntos. Gracias por acompañarnos en este capítulo 5 de Romanos. Nos vemos la próxima con el capítulo 6.